feliz viernes. Gracias por cerrar así la semana con nosotros, lleno de análisis, de mucha información aquí en A la Medida. Entre los temas que estaremos abordando esta noche está la visita del presidente de México a Guatemala. ¿Qué temas serán tratados con su homólogo, con el presidente de nuestro país? Lo vamos a conocer entonces en unos momentos. Mientras tanto, le doy la bienvenida a mi compañero de fórmula, Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Un gusto saludarte. Gusto saludarte, Sandy. Ya llegamos a viernes. Mira, qué rápido. Y la próxima vez que nos veamos la próxima semana, al menos en este espacio, ya va a ser otro mes. Bueno, ¿qué tenemos para esta noche? Aparte de lo que acabas de decir, no hay registro de animales peligrosos. Y vaya, sí, eso es peligroso y terrible. Y finaliza finalmente la recepción de expedientes para candidatos al INASIF, 28 profesionales, ¿no? Siempre a última hora. Así es, vamos entonces a conocer también un poco sobre las noticias internacionales. ¿Qué tenemos para hoy, Andrés? Buenas noches. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy y Julio. Así es, vamos a hablar sobre lo que está pasando en el mundo, en Rusia. Bueno, Rusia afirmó que sí, ellos fueron los que atacaron la capital de Ucrania ayer, justo cuando estaba el secretario general de las Naciones Unidas, justo en ese país con el presidente ucraniano. Primer contagio en humanos de la gripe aviar en Estados Unidos. Y bueno, y seguimos hablando de Estados Unidos porque el número de casos y de hospitalizaciones por COVID-19 está creciendo. Así que estos son parte de las noticias que estamos viendo acá en A la Medida en el ámbito internacional. Y a continuación, más información que ustedes tendrán en A la Medida. Así es, vamos entonces a conocer los temas que estaremos tratando con nuestros titulares. El presidente de México visitará Guatemala. El próximo 5 de mayo sostendrá una reunión con el presidente Alejandro Yamatei. Sin registro de perros peligrosos, tras varios años de ser aprobada la ley y publicado el reglamento, aún no se implementa. Expedientes recibidos. 28 profesionales buscan dirigir el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ordenan devolución. Juez penal levantó medidas cautelares decretadas sobre aeronave vinculada a los hermanos Martinelli. Aportes pendientes. Autoridades del ICS solicitan agilizar el pago de las cuotas atrasadas que tiene el Estado. Nuevos precios al alza. La tarifa de la energía eléctrica aumentará desde el próximo 1 de mayo. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, recibirá el próximo 5 de mayo al mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, según informó el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López. Dentro de los temas que abordarán los mandatarios están la migración, seguridad fronteriza y la cooperación comercial. De acuerdo con el secretario de Comunicación de la Presidencia, la logística y preparación de la visita aún se está definiendo con la Secretaría de Asuntos Exteriores de México y la Cancillería de Guatemala. El mandatario mexicano realizará una gira de trabajo que lo llevará también a Belice, Honduras y El Salvador. Bueno, se deja venir esta visita de Andrés Manuel López Obrador, segunda vez que visitará Guatemala. Una cosa que hay que destacar es lo siguiente, Sandy, es decir, a ver, AMLO viene. Y va a venir no solo a Guatemala, va a venir prácticamente a muchos de los países centroamericanos, incluyendo Belice. Acaba de tener una conversación con Joe Biden. ¿Será acaso un emisario? ¿Será acaso una visita de cortesía nada más? ¿Será acaso el fortalecimiento de las relaciones bilaterales? Lo sabremos cuando también sepamos cuál va a ser esa agenda a desarrollar. Porque vaya, si no tenemos temas a tratar en común. Así es, Julio. Y los temas a tratar en común pueden ser la seguridad fronteriza, por ejemplo, materia de seguridad, que se pueda ir fortaleciendo también la migración obviamente, sí, es uno de los grandes temas, y también ese apoyo o cooperación bilateral que se pueda dar en temas relacionados con el comercio, por ejemplo, porque recordemos, Guatemala y México pues son socios comerciales muy importantes, y también hay que seguir entonces incentivando y fortaleciendo esas alianzas. Es correcto. Estamos a la par, ¿no?, de este gigante del norte. Los Estados Unidos mexicanos son verdaderamente un referente en Latinoamérica. Y esta visita no deja de ser importante por muchos aspectos. Entre otras cosas, tú has dicho algo que es vital.
Después de Estados Unidos, aquí en Latinoamérica, nuestro mayor socio comercial se llama precisamente México, y esto tiene una lógica que obedece a la cantidad de población que hay en aquel país, la demanda que se tiene inclusive de productos guatemaltecos, pero también la demanda de productos mexicanos que los recibimos por la vía correspondiente y legal como es, o también otro tema que eventualmente pudiera por allí aparecer en el tema de seguridad fronteriza, el contrabando, porque vaya si no recibimos productos de contrabando de México. Preocupante el tema del actuar de la trata de personas, preocupante el tema del quehacer del narcotráfico y preocupante también todo ese tráfico de tantas cosas fuera de drogas y personas como las mismas armas que están circulando, sobre todo de los cárteles del narco de México hacia Guatemala. Definitivamente, Julio, es muy importante poder notar estas situaciones y también importante destacar ese acercamiento que se pueda tener entre los mandatarios, porque también habrá que entonces evaluar cuál es la realidad que se tiene en cada país, qué es lo que puede aportar cada uno también. Así es. Y poder definir, trazar una línea de ruta en la cual también se puedan ir pues presentando o mostrando en cada cierto tiempo también los resultados de esas alianzas que se puedan establecer, porque no es solo de que, ay, bueno, me voy a echar la visita a Guatemala, un paseo, platicamos y ahí terminó y ya cumplí con mi función como presidente de buscar alianzas internacionales. No, eso no sirve. Al final es también ver los resultados de esos proyectos que se puedan tener y poderse ayudar, ¿no? Porque también es importante que Guatemala y México pueda también trabajar en conjunto. Yo lo hemos dicho, a nivel regional se tiene que hacer algo y se tiene que trabajar por un mismo objetivo porque tenemos problemas en común. Pero con México también es importante porque, por ejemplo, vamos a temas migratorios. Imagínate la gran relación que se tiene. Sí, yo creo que antes de ver los datos, una situación que es muy importante. Compartimos muchos temas, compartimos muchos problemas y necesitamos muchas soluciones en común con los Estados Unidos mexicanos. Así que esta visita de AMLO definitivamente causa esa expectativa. Bueno, vamos a ver algunos datos que hemos preparado de lo que se sabe de esta visita. Claro que sí. Y nuestra producción los va a poner precisamente en pantalla para que ustedes los vean. Sandy. Durante décadas, Guatemala y México han tenido temas en común que tienen la necesidad de ser conocidos y, por supuesto, coordinados por sus altas autoridades. Siendo que compartimos, y es que esto es también tremendo, ¿no? Es bueno y malo. Casi 1000 kilómetros de frontera, hay muchos hechos delictivos que están afectando a nuestros países. Narcotráfico y trata de personas, por mencionar dos, ¿no? La seguridad debe ser tema prioritario no solo para Guatemala, también para México. México vive una ola de violencia, hay que decirlo, y esto es provocado, entre otras causas, por el fuerte actuar del narco. También es de recordar, Sandy, que después de Estados Unidos, México es nuestro segundo socio comercial. En otros datos, Guatemala y México actualmente. Y yo te diría que históricamente, ¿no? Hemos mantenido una relación diplomática en general que podemos catalogar como buena. A pesar de las promesas incumplidas, y esto sí yo creo que habría que preguntarle por parte de las autoridades guatemaltecas, quizá por parte del mismo presidente Yamatei, Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué el trato hacia los migrantes no ha sido como él lo prometió? Ha sido un trato duro, los ha expulsado de México. También es de destacar que tanto Guatemala como México se han visto arrasadas en luchas que por el momento lo sobrepasan. La lucha contra el narcotráfico, ni ellos ni nosotros lo podemos detener, al menos en este instante. Y la visita a Guatemala es parte de una gira de trabajo de AMLO que se va a extender por El Salvador, Belice y Honduras. En teoría, el objetivo es ampliar los lazos de amistad. Ahora yo creo que también, te repito, especulando un poco, creo que ahí va a actuar como emisario de lo que pueda mandar a decir Joe Biden a nuestros países. Sí, al final recordemos que hay algunas acciones que se están coordinando con México. Así es. Para que pueda a la larga pues buscar el apoyo y también poder coordinar, ¿no?, estos planes que se puedan establecer con Guatemala y con otros países también centroamericanos, pero especialmente Guatemala, ¿no?, donde se va pues buscando ese aliado estratégico también por la posición geográfica y por la situación pues migratoria, económica, de seguridad. Porque el punto de las fronteras también es muy importante saberlo tratar, Julio, y que es un interés que se tiene también, porque hablamos de las fronteras por temas relacionados con el crimen organizado. ¿Correcto? Por ejemplo, el narcotráfico, que recordemos, Guatemala y México tienen
también grandes retos, y a México también le interesa que Guatemala sea un aliado estratégico. Es que debe de serlo. A ver, nosotros nos hemos llenado acá de los cárteles mexicanos, literalmente. Ellos están actuando de una manera muy fuerte y están delinquiendo en Guatemala. Entonces, lo que está haciendo México, digamos que no se acerca todavía a lo que pasó en Colombia con el apoyo de Estados Unidos. Y a pesar de todo el apoyo que tuvo Colombia para el combate al narcotráfico, tampoco lo pudo vencer ni derrotar. Entonces, aquí hay otra cuestión. Tenemos ese problema, tenemos el tema de la migración. ¿Y qué genera la migración? Lo mismo en Guatemala, en México, El Salvador y Honduras. Si nos aliamos, si entendemos de una vez por todas que este problema, tal como lo es precisamente el crimen organizado, es un problema transnacional de estas naciones mesoamericanas, vamos a poder encontrar soluciones conjuntas que tal vez sí nos lleven, ¿no?, a un progreso y a un desarrollo también conjunto. Pero tenemos que dejarnos de egoísmos y tenemos que compartir, como compartimos los problemas, compartir las soluciones. ¿Cuáles serían las propuestas que crees que no pueden faltar en la mesa también de esta visita que se puede tener, que se va a tener de hecho con el presidente de México? Es decir, ¿qué se puede proponer por parte de Guatemala para fortalecer esas debilidades que tenemos en diversos temas? Fuera de los temas que tú ya los dijiste, que son seguramente los que van a tratar en la agenda, ¿no? El tema de la migración, el tema del narcotráfico, eso lo damos por descontado, que tiene que ver con seguridad. Ahora, yo creo que aquí tenemos que empezar a ver temas comerciales. Mira, México es un gigante, nos guste o no nos guste, y deberíamos de empezar a buscar la inversión de empresas mexicanas en Guatemala. Deberíamos de empezar a buscar también la oportunidad de que trabajadores guatemaltecos puedan, por periodos determinados, estar en México trabajando en el campo, en las fábricas, en la producción de todo lo que ellos tienen, tecnología, automóviles, vehículos, agricultura, todo lo que se puede hacer. Tenemos que fortalecer esos lazos de, yo te diría que ya no de amistad, porque obviamente los hay. Aquí hay que fortalecer el tema de cómo producir. Aparte, México también tiene intereses en Guatemala, es decir, ¿qué haría México sin muchos de los productos que necesita que nosotros le podemos enviar? Entonces, Guatemala lo que debe de buscar en México, más que una amistad que la tenemos, es el aliado estratégico perfecto, porque a Guatemala y a México, eso sí, le toca hacer literalmente en el combate al narcotráfico el patio de atrás de Estados Unidos, la parte que sufre tal vez este embate de las drogas de una mayor manera sin haberlo pedido. Así es, totalmente, Julio. ¿Es importante entonces esta visita? Sí. Y recordemos que el presidente de Guatemala ya visitó, de hecho, México para poder tener también este intercambio de ideas y poder también trazar algunas líneas de acción. Es el seguimiento, me imagino, también que se dará a esa visita que se realizó hacia México, y también poder entonces definir, bueno, en qué hemos avanzado en este tiempo o no lo hemos hecho, entonces hagámoslo. Qué importante eso que está señalando, porque aquí algo tiene que quedar claro, es decir, ya las visitas de los mandatarios no tienen que ser solo visitas de cortesía, eso quedó en la historia. Aquí la cortesía es una cosa, la diplomacia es otra y hay que recibirlo de esa manera, pero ahora tienen que ser visitas en donde obtengamos resultados, pero y aparte de los resultados que tengamos también beneficios. Hay muchos temas, tú lo sabes, lo veíamos esta semana, inclusive en temas energéticos. Hay intereses en los cuales Guatemala, por ejemplo, puede venir y suplir algunas necesidades del sur de México para tema de energía. Bueno, entonces podemos producir de pronto más situaciones que generen trabajo, que generen ganancia, que incrementen nuestro Producto Interno Bruto. Pudiera ser eventualmente, ¿no? Definitivamente. Así que va a estar la expectativa entonces, ¿cuáles serán esos temas? Hemos apuntado entonces estos que le indicamos, tema de seguridad fronteriza, migración, algunos de los puntos que se podrían estar tratando, porque son al final problemas que nos afectan y temas en los cuales también se tiene que trabajar en conjunto para poder erradicar también esos problemas. Julio, ¿cuáles son tus conclusiones? Claro que sí. Ya para concluir, porque básicamente creo que hemos logrado tratar todo lo que creemos que va a pasar. Una situación más. Diplomáticamente, Guatemala tiene que pedir dos cosas a México. Número uno, que se cumpla lo ofrecido por Andrés Manuel López Obrador, un trato digno para nuestros migrantes, no la expulsión simple. Y número dos, creo que se tiene que hacer hincapié en que ya no queremos que haya muerte ni maltrato a nuestros migrantes, como el caso Tamaulipas y como tantos otros que han pasado. Creo que es importante exigir la verdad, la justicia y que obviamente se respete la vida de los guatemaltecos también en aquel país.
país. Mientras eso pasa y veremos cuál va a ser esa agenda oficial, Sandy, por favor, continuemos contigo con más información. Por supuesto, Julio, esta información que le daremos a conocer es de carácter judicial porque un juez penal levantó las medidas cautelares decretadas, de hecho, sobre una de las aeronaves vinculadas a los hermanos Martinelli. Los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, fueron capturados en Guatemala en julio del 2020 en el Aeropuerto Internacional La Aurora, cuando pretendían abordar una aeronave particular para dejar el país, después de haber realizado una escala. Los hermanos Martinelli Linares fueron capturados por las fuerzas de seguridad por existir en su contra una orden de detención con fines de extradición hacia Estados Unidos por conspiración para el lavado de dinero. En el Juzgado Noveno Penal se resolvió el levantamiento de las medidas cautelares decretadas sobre la aeronave en la cual los hijos del expresidente panameño pretendieron salir de Guatemala en julio del 2020. Se ordenó la devolución, sin embargo, hubo una oposición del Ministerio Público para que no se levante el embargo. Está pendiente que la Fiscalía de Extinción de Dominio del ente investigativo entregue ante una juez de extinción una investigación final. Con esta pesquisa se buscará establecer si el avión con la matrícula N799RM modelo 2015 tiene o no una procedencia ilegal. De esa cuenta, la aeronave no será entregada de manera inmediata hasta que la Fiscalía de Extinción se pronuncie ante juez competente. Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares fueron extraditados a Estados Unidos a finales del 2021 para enfrentar un juicio por conspiración para el lavado de dinero. Según las investigaciones, los hermanos estarían vinculados al caso de la constructora brasileña Odebrecht. Supuestamente actuaron como intermediarios para el pago de un soborno de $28 millones. A ver, yo tengo una pregunta, Sandy, muy sencilla. En general, las mascotas y sobre todo los perros, ¿te gustan? Me encantan. Bueno, excelente. Como a casi todos los seres humanos, ¿no? Nos encantan. Sí. Pero hay una cuestión, hay mascotas y hay razas que son catalogadas como peligrosas. Y el registro en Guatemala está tipificado en ley. Lo malo es que no se cumple, ¿no? Como casi todo. Vamos a estar analizando este tema cuando regresemos. Usted, por favor, continúe con nosotros. Así es. Por favor, présteme atención a lo siguiente, porque es importante. No cambie. ¿Para qué lo va a hacer? Porque nosotros somos a la medida. La mayoría de razas grandes de perros son consideradas potencialmente peligrosas. Es por ello que los dueños deben acatar sanciones si los animales dañan a terceras personas. Y las responsabilidades de todo propietario, responsable o cuidador en el marco de la ley. Una de esas responsabilidades para todo propietario o cuidador es evitar que sus animales sean agresivos y que puedan atacar a otras personas. Y esto en el marco de la ley está tipificado como una infracción grave, el permitir deambular a los animales en la vía pública sin la supervisión de su propietario, responsable o cuidador. Y también podría enmarcarse en no garantizar los estándares de seguridad apropiada para el animal, evitando que éste ocasione daños a terceros. Esto llevaría a una sanción administrativa de 4 salarios mínimos. Las gobernaciones departamentales son las encargadas del registro de animales peligrosos. Sin embargo, aún no funciona. Existe la ley para el control de animales peligrosos que es competencia de las gobernaciones departamentales del país. Esto es importante porque esta ley tipifica que también deben de ser registrados todos estos tipos de razas, ya sean puras o todos sus cruces. Y es importante recalcar que la tenencia responsable pues también conlleva el tener a estos animales con su correa apropiada, que sean también paseados con bozal, siempre bajo la responsabilidad de una persona adulta, nunca bajo responsabilidad también de un niño, porque un niño nunca va a ser capaz de manejar a un animal de talla grande. Los dueños de perros que hagan daños a terceros deben resarcir. Incluso hay una pena que podría llevar a la cárcel al dueño por 20 días. Bueno, antes de hablar de razas peligrosas eventualmente, de canes, es decir, de perros, quisiera aclarar algo.
Vamos a hablar de especies. Hay una especie que verdaderamente es peligrosa en el mundo y me refiero a la especie humana, porque en general muchas veces esa situación de irritabilidad, de irracionalidad y de agresividad por parte de algunas razas caninas viene dada no solo por el tema de la raza del perro, por el trato que se le da, o por mejor decirlo, Sandy, por el maltrato que recibe. Entonces, eso es otra cosa también importante. El perro es perro, pues es un animal, no es un ser racional. Así que la culpa en primera instancia viene del dueño. Mira, Julio, la verdad es de que hace falta responsabilidad para tener una mascota. Claro. A veces se piensa, ay, le voy a regalar un perrito a alguien. Y no son un regalo, realmente requiere una gran responsabilidad. Si no tienes, el espacio para poderlos tener, las condiciones también para poderlos tener, la paciencia también, porque hay que educarlos, Julio, sinceramente. ¿Cómo los educas? ¿Para ser agresivos? Porque mira, esto es cierto, hay personas que los usan, incluso los ponen a pelearse. Correcto. Entonces, ¿cómo no van a desarrollar pues esa actitud agresiva también hacia las el ser mascotas? humano? ¿Cómo no van a ser al final agresivos, peligrosos, si pasan todo el día encadenados bajo el sol, donde si son perros que son hiperactivos, que hay varios, muchos. Julio, que son hiperactivos y que también tú tienes que sacarlos a pasear y tienes que dedicarles también el tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Se frustran, se estresan y de verdad sucede esto. Por eso ahora hay hasta escuelas para perros, para saber entrenarlos, para poder manejar pues y hacerlos más tranquilos, para manejar esa agresividad que puedan tener. En fin, nos pueden enseñar, pero también hay personas que son irresponsables. Absolutamente irresponsables con estas razas grandes de perros, es decir, el pitbull, el doberman, el mastín napolitano, el mastín argentino, cualquiera de ellos, ¿no?, de los que estamos hablando en este momento. Esencialmente va a ser un ser noble dependiendo cómo lo trates y cómo lo cuides. Ahora, aquí hay otra cuestión. Hay una ley, y una ley que dice que hay una obligación de registrar a estos perros de razas grandes potencialmente catalogadas como razas agresivas. Ahora bien, ¿quién es el responsable de esto? Bueno, está Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, que tiene que controlar esto, pero las gobernaciones departamentales, que son 22, tienen el papel preponderante. Y no se mira que ninguna de ellas se preocupe de esto. Mira, a mí me llama la atención porque cuando se creó la ley del registro de animales peligrosos, Julio, primero es que hubo gente que estaba en contra. Otros que sí decían que era importante que pudieran tener un registro para saber quién es el dueño de cada perro, porque los dueños son responsables del perro. Cuando, por ejemplo, tú andas con tu hijo y él quiebra algo, rompe algo, ¿qué dicen? Los padres son responsables por lo que hacen los niños. Bueno, esto es como tener un hijo, Julio. Literalmente. Tú tienes que hacerte responsables porque ni modo que le vas a decir al perro, mire, páguelo, mire, hágase, llévenselo preso. Él es el culpable, cóbrele. Por favor. Entonces tenemos que comprender esto, pero a veces no lo hacemos. Entonces, cuando se dio pues esta obligación para el registro, bueno, fue una serie de comentarios los que se daban, pero al final se veía como algo necesario y las gobernaciones departamentales pues iniciaron con el registro. Sin embargo, años después, esto ya queda en el olvido y siguen pasando que hay perros considerados peligrosos que han atacado a algunas personas. El año pasado tuvimos el caso de una mujer que fue atacada y lamentablemente murió también. Entonces, ¿cómo se pueden seguir registrando esa situación? Y cuando buscamos datos del propietario, del dueño, bueno, desaparecen, de verdad, no se hacen responsables, Julia. Entonces... Y la sanción administrativa, inclusive, Sandy, estamos hablando de 4 salarios mínimos, 12,000 quetzales a la sazón. Y estamos hablando en lo penal, digamos que lo penal, hasta de 60 días de cárcel que van a ser conmutables. Entonces, ¿y si alguien muere? ¿Cómo procede ahí? O sea, imagínate, debería de haber una situación de responsabilidad por un hecho doloso, ¿verdad? Así como cuando pasa con los vehículos. En este caso no es un vehículo, tampoco es un objeto, es una cosa llamada así en cuanto al tema de los bienes en el Código Civil, que va a ser el perro peligroso. Pero la responsabilidad de resarcir eso y la responsabilidad inclusive penal debería ser del propietario. Digo debería
porque es que esto ni siquiera se judicializa. Si no tenemos el registro, mucho menos vamos a poder hacerlo. ¿Te parece seamos con datos, Por supuesto, Sandy? adelante, Julio. Claro que sí, vamos a verlos entonces porque vaya tema triste, ¿no? Sobre todo para los perros. Recordemos que en el año 2003, ya lejano, por cierto, vamos a cumplir 20 años, se aprobó la ley para el control de animales peligrosos. 10 años después, en mayo del 2013, se emitió el reglamento, mira qué celeridad le dieron, ¿no? 10 años, para establecer un control sobre los perros peligrosos. El problema en este momento es que muchos años después, casi 20, es que no hay recursos, como siempre, para la aplicación del reglamento, sea viable en el registro como la colocación de microchips que tienen que tener para que se sepa en todo momento por parte del dueño en dónde está el perro. Es decir, si el perro se salió, que esto avise, ¿no? Esta tecnología tan básica. Es un grave problema que el registro no esté funcionando, lo cual hace que la ley pues simplemente no sea operable. Debemos recordar que muchos factores inciden en el comportamiento de los animales y los responsables, en otros datos, en primera instancia, son los dueños de los perros agresivos, ¿no? Los dueños responsables. Otro aspecto a considerar es la importancia de conocer información básica sobre la psicología de los animales, en este caso de los perros. Se ponen ansiosos, tienen necesidades, quieren hacer de alguna manera ejercicio, quieren salir. Esto permitiría evitar errores que terminen en tragedias. De manera, como ejemplo, evitar el no salir corriendo, el no mostrarle los dientes, porque se sienten más atraídos al ataque, se sienten agredidos en su espacio. Importante es que los padres de los menores de edad tengan en todo momento el mayor de los cuidados sobre, en este caso, los animales peligrosos, los perros particularmente, ya que un descuido puede terminar en un accidente, en una tragedia, y después termina siendo el malo de la película, el pobre perrito. Así es, Julio. Y mira, hay perros que son maltratados. Cierto. Y donde también, pues esto los estresa más, provoca y aumenta esa conducta agresiva que puedan tener. Yo tengo claramente un ejemplo, Julio. Dime. Conocí un perro Sí. que Sí, era Sandy. muy agresivo, pero ¿Por qué? pasaba también, era un perro grande, pero pasaba también que todo el día pasaba encadenado, Es que eso, no lo sacaban a pasear, el perro era muy hiperactivo. Muy ansioso, ¿no? Era muy ansioso y él no sabía controlar de verdad toda esa energía que tenía y a veces sin querer te lastimaba, pero o sea, Claro. sí mordía. Claro. Y de repente una vez a mí se me tiró encima, imagínate. No, claro. ¿Qué pasa? La misma raza de perro la vi en otra casa que yo cuando lo vi fue como me dio miedo Pacífico. porque sí te genera un Ajá, miedo. Claro. Y mira, qué diferencia. Un qué amor de diferencia. perro, ¿eh? La misma raza de perro, El trato. pero este perro era más tranquilo, todas las tardes lo sacaban a Ahí pasear, está. convivía con otros perros, hasta con gatos, Julio, hasta con gatos. Y no les hacía daño. Y no era así. Obviamente que si otro perro venía y si era agresivo, reaccionaba supuesto. porque es su naturaleza, pero tú podías jugar, convivir con él y era exactamente. Entonces aquí vemos que sí influye Sí, mucho. el cuidado y cómo eduquen también a los perros. Esto es muy importante lo que estás tratando porque cuando hablamos de maltratar al perro no estamos necesariamente hablando de que le peguen. Mucha gente les pega, Sí. por supuesto. Pero Para estamos corregirlos. No necesitan- imagínate, o no saber corregirlos, ¿verdad? También. Pegarles, por ejemplo, en el hocico. Entonces los estás empezando a hacer agresivos. Hay formas, hay lugares donde pegarles. Con un periódico en sus pompitas, pues, ¿verdad? Ahí donde le levantas la colita y ahí le pegas para enseñarle que eso no es lo correcto. Ahora bien, ¿cuántos lo practican así? Algunos son de verdad unos animales con los animales, es decir, los Así maltratan, es, los tratan sí. a patadas y de cualquier otra forma, con palos. Yo lo que quiero dar a entender con esto es que el maltrato puede venir de otra manera, el no sacarlo, como tú dices, el que no tenga contacto con la gente. Entonces, cuando mira a alguien, definitivamente que lo va a ver como un enemigo si está todo el tiempo Exactamente. encerrado. Los desconocen. Los desconoce la costumbre de tener al animal encadenado, Sandy. ¿Para qué tener un... En las terrazas, en ocasiones, las o cuidando terrazas. terrenos. esclavizado completamente? Claro. Bueno, habrá que cambiar eso. Y gobernaciones departamentales, habrá que hacer algo también, digo yo. Imagínate, Julio, que le tengas que decir a alguien que pierde a un ser querido por un ataque de un perro, es que no tenemos chips, no tenemos dinero para poder controlar, es que la culpa se le puede echar a cualquier persona, las razones también pueden ser cualquiera, pero ¿qué le dices a alguien que pierde a un ser querido por un ataque de un perro? Es necesario poder evaluar qué es lo que está pasando y poder corregir también, enmendar la plana, porque ¿para qué se crean leyes si no se van a cumplir? Vamos con otras noticias.
Bueno, y pasamos a un derecho humano, que es la seguridad social. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, más conocido como ICSE en nuestro país, comentó sobre la deuda que le tiene el Estado en cuanto al pago de cuotas atrasadas. Así que si quiere la información, con mucho gusto, aquí está. El director de recaudación del ICSE se refirió a la deuda que tiene el Estado de Guatemala sobre las cuotas del aporte tripartito y patronal. La deuda supera los 59.000 millones de quetzales. El Estado como patrono ha asignado 100.000 millones de quetzales. Sin embargo, pues esta es una proporción nada más de la cantidad de trabajadores que tienen y la cuota que deberían reportar. Por eso es que año a año, adicional a la cuota que se pide como Estado, la cuota patronal que se deja de entregar al instituto va incrementando, y es por eso que de 57.000 millones que teníamos hace 2 años como deuda por parte del Estado de Guatemala, actualmente vamos por más de 59.000 millones que se suman en estas 2 aportaciones, Estado como tal y la cuota patronal que no se percibe en su totalidad. Tenemos ya información oficial por parte del Ministerio de Finanzas que para el ejercicio 2023 vamos a recibir únicamente 800 millones de quetzales, es decir, 200 millones menos que recibidos en el año 2022. El ICSE solicitó que se agilice el aporte de las cuotas para continuar con todos los servicios, ya que se ven limitados. Sin embargo, esto viene a afectar las finanzas del instituto, que se sostiene únicamente por los aportes de los trabajadores, de los patronos, del Estado como tal, que debería hacerlo, para que nosotros pudiéramos seguir brindando todos los servicios con calidad y calidez que el instituto tiene a través de sus distintos programas. Este viernes finalizó el plazo para recibir los expedientes de médicos, cirujanos químicos, biólogos, farmacéuticos y abogados con especialidad criminalística, quienes buscan ser electos como director general del INASIF por los próximos 5 años. Entre los requisitos y documentos que exigió el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses fueron ser guatemalteco en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, constancia de antecedentes penales y policíacos, tener 5 o más años de experiencia en el ejercicio de la profesión forense, constancia del Tribunal de Honor de su profesión, entre otros. Los profesionales que entregaron sus expedientes son Cecilia Ilusión Barrios Ortega, Manuel Alfonso Castellanos Alonso, Victoriano Berriondo Rosales, Héctor Fajardo Estrada, Ernesto Salvador Flores Jerez, Marco Antonio Lima Iriarty, Mario Roberto Veras Papa, Otto José Paz Croel, Gloria Margarita López Rodas, Donny Winston Cardona Díaz, Luis Fernando Centeno Archila, Carlos Enrique Quino Pérez, Fanuel Magbanay García Morales, Alejandro Arévalo, Ruth Oralia García Marroquín, Jairo Gamaliel Cermeño Morán, Carlos Domenico Ulván López, Guillermo Galindo Betancur, Edwin Marino Salazar Díaz, Alexander Douglas Villeda Navichoque, Camilo Gilberto Morales Castro, Eric Suntecum Castellanos, Edwin Francisco Matul Pérez, Percy Alejandro Valenzuela Osorio, Jorge Augusto Granados Martínez, Ingrid Johanna Romero Escribán, Mario Alberto Taracena Collado y Josué Salomón Castro Díaz. Del martes 3 al viernes 6 de mayo se verificarán los expedientes para establecer que cumplieron con la totalidad de los requisitos y los documentos de la convocatoria pública. Ninguna sorpresa, era de esperarse que el último día, Sandy, pues como siempre pasa aquí en Guatemala, yo no entiendo por qué lo dejan para última hora, como que no se fuera a saber, y además es mejor entregarlo. Bueno, la cosa es que ya está, 28, que no son pocos,
28 aspirantes a dirigir al INASIF, incluyendo al actual director, al licenciado Fanuel Magbaní García, que pues ya tiene toda una trayectoria también dentro del sistema de justicia, junto con muchos profesionales que ahí vi que son ex magistrados, ex jueces y gente que conoce del tema. Así es. Ahora viene la siguiente fase. De estos candidatos habrá que hacer la depuración de expedientes. Exactamente, habrá que evaluar los expedientes. ¿En qué sentido? En el sentido en que se tiene que revisar que cumplan con todos los requisitos que se solicitaron en la convocatoria y que de esta forma entonces se pueda definir quiénes siguen, quienes avanzan en este proceso y de lo contrario se pueda notificar a los que no para Así que es. también estén enterados de los motivos por los cuales pues ya no van a continuar con las siguientes fases. Entonces, ¿qué te parece si vamos con unos datos, Julio? Me parece muy bien, Sandy. Vamos a ver los datos, por favor, ahí en pantalla. Y bueno, ahí los tiene usted, ¿no? Otra de las instituciones del sector justicia que deberá cambiar a su máxima autoridad este año. Vaya que van a haber cambios, en teoría, ¿no? Es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Precisamente hoy terminó el plazo para recibir los expedientes. Ya lo dijimos, a última hora, siempre costumbre muy chapina, 28 plicas fueron recibidas. La persona que sea electa será director del INASIF durante los próximos 5 años. Vamos a la parte importante con otros datos que ahí están en pantalla. El INASIF, si bien es cierto, digámoslo todavía así, Sandy, es una institución relativamente joven, que yo diría que ya no tanto, es muy importante porque apoya la investigación criminal, ¿no? La función de esta institución es tan importante que debe ir orientada a recabar la prueba científica, la prueba irrefutable en los procesos penales. Dentro de los retos que tendrá que afrontar el nuevo director está la ampliación de cobertura en el servicio para que pueda abarcar de manera correcta todo el país y además importante será la adquisición de mayor y mejor tecnología, la contratación de profesionales, la capacitación, la preparación de ellos en todas las ramas necesarias para las investigaciones forenses, incluyendo una que tú has mencionado en muchas ocasiones, que es el laboratorio que tanto nos hace falta, siendo que es la segunda causa de muerte en Guatemala. ¿Y no lo podrías recordar, por favor? Sí, Julio, el laboratorio de accidentología, que Correcto. es muy importante y no sé por qué no se establece como una prioridad también. Si vemos entonces la cantidad de muertes que han existido por accidentes de tránsito y la impunidad también que existe, Julio, en los casos. Entonces, ¿hay que fortalecer esa institución? Sí, porque no hay otra que brinde la prueba científica. Exacto. Y la prueba científica es vital dentro de cada proceso penal. Es correcto. Si queremos de verdad combatir el tema de la impunidad, ya no podemos basarnos en la prueba, testimonial. Claro. Tiene que ser prueba científica. Y el único aquí en Guatemala que puede apoyar al Ministerio Público en esto es el INASIF. Así que bueno, ahí están 28 aspirantes, que ya será un proceso que también le vamos a ir dando seguimiento junto al de Fiscal General de la República, Sandy. Y nosotros en este instante vamos a continuar con más información. Por favor, Sandy, ¿qué es lo que tenemos que saber todos? Bueno, este tema sin duda alguna les sorprenderá e impactará también en la economía porque los precios de la tarifa eléctrica cambiarán. De hecho, van a aumentar a partir de este 1 de mayo. El Consejo Nacional de Energía Eléctrica, por medio de la Resolución 80-2022, publicada en el Diario Oficial, dio a conocer las nuevas tarifas al alza que se manejarán a partir del próximo mes. Estos incrementos en los costos de generación de energía tengan que ser reflejados en los ajustes trimestrales que se hacen a las tarifas, para de esta manera mantener la sostenibilidad y sustentabilidad de nuestro modelo eléctrico y poder asegurar la continuidad de suministro para los usuarios del servicio de distribución final. En el presente ajuste ya vemos reflejado esta tendencia en los incrementos de los costos de los combustibles. Si bien pues, la diversificación de la matriz logra en alguna medida moderar y atenuar los efectos de estos incrementos, pues sí, son observables y medibles. Y dentro de los análisis que se están efectuando y todas las proyecciones y revisión de proyecciones, se está, digamos, dando seguimiento a cómo se comporte estos precios internacionales para ir evaluando los efectos que en el corto y mediano plazo también pueden tener en las tarifas.
Los nuevos precios estarán vigentes del 1 de mayo del 2022 al 29 de abril del 2023, con las readecuaciones trimestrales correspondientes. Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Seguimos hablando sobre la guerra que se desarrolla en Ucrania, y Rusia ha confirmado que ellos lanzaron un ataque ayer jueves a la capital de Ucrania, Kiev, mientras el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se encontraba en ese lugar. Ucrania ha reconocido que está sufriendo grandes pérdidas, ya que las fuerzas de Moscú siguen atacando diversos frentes, ahora enfocándose más en el este de Ucrania. Ucrania está reconociendo estas grandes pérdidas, pero afirman que el ejército invasor, para ello Rusia, está sufriendo pérdidas aún mayores. El Ministerio de Defensa británico respaldó esa evaluación diciendo que la región del Donbass seguía siendo el objetivo estratégico de Rusia, pero debido a la fuerte resistencia ucraniana, Rusia no estaba logrando los avances que deseaba. La oficina del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Rusia estaba golpeando toda la línea del frente en Donetsk, una de las dos principales provincias del Donbass, con cohetes, artillería, bombas de mortero, aviones, mientras que el Estado Mayor de Ucrania dijo que Rusia estaba bombardeando posiciones a lo largo de toda la línea de contacto en el este del país europeo. Las autoridades occidentales dicen que el aparente objetivo del Kremlin es tomar el Donbass rodeando, aplastando, superando a las fuerzas de Ucrania desde el norte, el sur y el este. Pero por el momento, las tropas rusas y sus aliados separatistas, porque hay que recordar que en el este de Ucrania, en esta región del Donbass, existen estos grupos separatistas que han estado luchando en contra del ejército ucraniano por muchos años y continúan combatiendo. Bueno, estas fuerzas combinadas están intentando tomar esta región, bueno, y eso le podría dar algún tipo de especie de victoria a Rusia, que está invadiendo el país de Ucrania. Pero vamos a hablar también de otras cosas que surgen alrededor del mundo. Nos enfocamos en Estados Unidos, donde, bueno, la gripe aviar ha sido un tema que se ha estado hablando mucho en los últimos días, inclusive acá en Guatemala. Y un recluso de una prisión de Colorado en Estados Unidos se ha convertido en la primera persona estadounidense en dar positivo a gripe aviar en un brote reciente que ya ha provocado la muerte de millones de pollos y de pavos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos dijeron que el individuo contagiado había estado en un programa de preliberación y ayudaba a retirar pollos de una granja afectada. Según funcionarios, el hombre, que es menor de 40 años, no se quiso identificar, reportó sentirse fatigado durante algunos días, pero afirman que ya se recuperó. Pese a la infección, las autoridades sanitarias de Estados Unidos consideran que la amenaza al público en general es baja, porque la diseminación del virus a las personas requiere el contacto directo con un ave infectada. Las señales que pudieran elevar ese riesgo de salud para el público podrían incluir más reportes de infecciones en personas por exposición a las aves o la identificación de una diseminación, una transmisión de persona a persona, algo que hasta el momento no ha ocurrido. Autoridades también están monitoreando posibles cambios genéticos en el virus H5N1 que está circulando actualmente. Cualquier cambio genético podría indicar que el virus se está adaptando para diseminarse más fácilmente de aves a seres humanos u otros mamíferos. Recordemos que ya habíamos vivido una situación similar años atrás con esta pandemia de la H1N1 que específicamente surgió en México. Bueno, causó bastante pánico, incluso se desarrolló una vacuna en contra del H1N1. Finalmente no llegó a mayores como la pandemia de coronavirus, pero bueno, eso es lo que siempre se está monitoreando, porque este tipo de virus que podrían infectar, que saltan de los animales hacia los humanos, bueno, pueden pasar no solo de murciélagos, como se hablaba de lo que pasó en China, sino también de animales que son mucho más comunes, como las aves y los cerdos. Bueno, hablemos ahora ya sobre la pandemia, pero del coronavirus de COVID-19, porque en Estados Unidos las cifras siguen mostrando un aumento en el número de casos y de muertes. Los casos y hospitalizaciones por coronavirus están aumentando en la mayoría de los estados de la Unión Americana.
Parece el primer aumento generalizado de casos desde la última ola causada por la variante Omicron en enero. Durante inicios de abril el número de nuevos casos se mantuvo estable, pero durante estos últimos días los casos están en aumento en todos los estados, menos en 3, una ola que parece tener un alcance en todo Estados Unidos. El reciente aumento está siendo impulsado principalmente por la subvariante BA.2 del coronavirus, que es altamente contagiosa. Las hospitalizaciones también creciendo. De mediados a finales de abril se registró un aumento del 40%. Sin embargo, pese a este crecimiento, el número de hospitalizaciones sigue siendo relativamente bajo. También existen dudas sobre la fiabilidad de los datos que provienen de Estados Unidos, ya que muchos estadounidenses utilizan pruebas caseras, resultados que nunca son notificados a las autoridades, así que existen ciertas dudas sobre si el número de casos nuevos que están siendo registrados en Estados Unidos realmente están reflejando la realidad de lo que está pasando. Y bueno, Julio Sandy, hace tan solo unos días hablábamos como México dice, ya estamos en fase endémica, Estados Unidos decía, sí, ya está pasando lo peor, y ahora vemos un ligero aumento de casos, y aquí en Guatemala teníamos variante BA.1, y ahora en Estados Unidos BA.2. Tenemos que entender que el COVID-19 vino para quedarse y vamos a convivir con ello. Esto todavía no es endémico, sigue siendo pandémico. Así es. Y Ecuador, mientras tanto, hoy anunció también que se elimina la mascarilla en definitiva en espacios abiertos, cerrados, en toda la población, sin restricciones algunas. Entonces, también hay otros países que pues van tomando esa línea, ¿no? De Estados Parece ser la Unidos, tendencia en la región. Exactamente. Hay una reflexión que quisiera hacer con ustedes cuando hablaban de lo de la guerra. Le pasó a Estados Unidos, Vietnam, Afganistán, Irak, y ahora le está pasando a Rusia. Aquellos, digamos, contrarios, más que parecen pequeños, ¿no? Resultan ser bastante grandes y difíciles, ¿no? Claro. Se repite la historia. Se repite la historia, no se aprende. Bueno, nosotros cerramos entonces de esta forma la semana. Gracias por acompañarnos. Recuerde, Apuntes del Mundo, no se lo puede perder este domingo. 7 de la noche, domingo 7 de la noche, un programa interesante. Y mucha información, por supuesto, también en TN23 el fin de semana. Que descanse, nos vemos el lunes. Lo esperamos en mayo, que es el lunes. Chao.